Bienvenidas, compañeras, compañeros, a esta nueva emisión de Alternativas. Alberto Acosta, conocido hombre público del Ecuador, economista, ecologista, presidente de la Asamblea Constituyente en sus inicios, ha tenido la gentileza de aceptar la invitación para conversar de una coyuntura tan delicada como la que vive el país. Muchas gracias, Alberto. Un gusto. Para mí es el gusto, Pedro, poder compartir contigo estos momentos para reflexionar sobre eso, sobre esta coyuntura tan difícil que vive el Ecuador por esta hora tan crítica y determinante para la vida democrática del país. Mira, se está trivializando muchísimo el tema este de las constituciones, es que hemos tenido tantas docenas de constituciones y que otra más una mancha más al tigre y que la cuestión son que deberían ser solamente 120 artículos y no los 400 y pico, bueno, una soquetada tan infantil como la que se está argumentando, ¿no es cierto? Soslaya, yo creo que fue la experiencia de democracia participativa, de democracia representativa, de democracia liberal, cualquier adjetivo que le quieras poner, pero ha sido la democracia, la experiencia de democracia más intensa que ha vivido el país. Sectores populares, sectores académicos, sectores intelectuales reuniéndose, olvidándose de divisiones de clase, olvidándose de divisiones inclusive ideológicas, gente de izquierda y de derecha en todo el país discutiendo la constitución, discutiendo temas constitucionales, temas de balances de poderes, temas de los derechos de la naturaleza, temas de economía, temas sobre la soberanía. Mira, yo creo que no ha habido en la historia del país un tema tan interesante como este. ¿Por qué no empiezas contándonos cómo ves vos, cómo veías vos como presidente de la Asamblea Constituyente que redactó la Constitución de Montecristi, ese proceso de participación ciudadana antes de entrar al contenido mismo, a las principales características de esta constitución tan odiada por el imperio y la oligarquía? Si me permites, Pedro, vamos por partes, como habría dicho Jack el Destripador, vamos por partes. Es cierto que en Ecuador hemos tenido una enorme cantidad de constituciones, hasta la fecha 20 constituciones. Si tomamos en cuenta la Constitución de Quito de 1812, que podríamos decir también forma parte de la historia constitucional de nuestro país, son 21 constituciones. Pero aquí hay una historia que debemos nosotros señalar y tener claro. La mayoría de esas constituciones, casi todas esas constituciones, resolvían problemas del conflicto que tenían las élites, los grupos de poder enfrentados en determinados momentos ante la incapacidad de dar una respuesta institucional, una respuesta democrática, provocaban rupturas del orden constitucional. Hemos tenido en nuestra historia una cantidad enorme de golpes de Estado, de dictaduras, de azonadas, y entonces en esos contextos, para tratar de retomar la vida democrática, una vida democrática muy incipiente, se recurría a las constituciones. Se elaboraban nuevas constituciones, sea a través de asambleas constituyentes o constitucionales, o a través del grupo de notables. Recordemos que la Constitución de 1978 fue elaborada por un grupo de notables y esa fue elegida y esa resultó luego aprobada en las urnas porque había la Constitución de 1945 que había sido remozada para plantear como mecanismo para terminar la dictadura de los años 70. Estos son temas que tenemos que tener claro y ahí tenemos entonces un punto medular para retomar lo que tú me preguntas, lo que a ti te inquieta con justa razón. Hay que entender entonces que esas constituciones lo que querían era, de una u otra manera, sostener el status quo, no hacer olas, permitir que se mantengan las estructuras de dominación con algunos avances importantes que quizás habría que mencionar, pero en estricto sentido se mantenía esta sociedad jerarquizada, se mantenía esta sociedad cargada de racismo, se mantenía una sociedad que permitía que unos puedan vivir muy bien mientras el resto vivía muy mal. Y en ese escenario, la modalidad de acumulación de la época prácticamente ha sido la misma, en tanto un país primario exportador se mantenía intocada.
Esta ha sido la característica de nuestras constituciones. Para dar una idea global, sí hubo algunos cambios inconstitucionales importantísimos, sin lugar a dudas. La Constitución de 1906, la Constitución liberal, esa logra romper el tutelaje que tenía la Iglesia Católica sobre la vida política. La política era la religión y la religión era la política. Es un paso importante, vital para ir democratizando la sociedad. Luego veamos la Constitución de 1929 que permite incorporar el derecho al voto a las mujeres, pero ojo, solo a las mujeres alfabetas, a las que tenían entonces la posibilidad de haber ido a la escuela, al colegio, que no eran muchas. Este es un tema también importante. La de 1945 es otra constitución significativa en la medida que se incorporan los derechos sociales. Por primera vez comienzan a aparecer los derechos sociales y por esa época comienzan a aparecer los derechos ambientales, que no son lo mismo que los derechos de la naturaleza. Y luego la Constitución ya mencionada hace unos instantes, la de 1978, abre la puerta para que analfabetos y analfabetas puedan tener el derecho al voto. Quizás estos son algunos de los elementos interesantes. Habría que tener en cuenta cómo ha sido la evolución en términos históricos de nuestra sociedad desde la Constitución de 1830, del 11 de septiembre de 1830, que permite el nacimiento del Estado ecuatoriano. No hablo de la República del Ecuador, del Estado ecuatoriano que se declara que declara que va a volver a ser parte de la República de Colombia. Ese fue el surgimiento de nuestra república, de nuestro Estado. Y luego la primera constitución republicana es de 1835 en Ambato. Pero aquí lo interesante, en el artículo 13 de la constitución de 1830, Pedro, se decía quién era ciudadano. Ciudadano, no ciudadano. Podía ser solo un hombre, el hombre en general. El hombre que sabía leer y escribir, que tenía alguna instrucción o alguna profesión. El hombre que tenía algún ingreso fijo o alguna propiedad. El hombre que tenía alguna afiliación religiosa, la religión católica. ¿Ya? No podía ser ciudadano, un peón, un jornalero, alguien que trabajaba para otro. Tenía que ser independiente. Solo ese era el ciudadano. ¿Ya? Pasó mucho tiempo para avanzar, incluso hubo retrocesos. En 1869 con la Carta Negra de García Moreno se retrocedió y se estableció ya firmemente que para ser ciudadano tenías que ser católico, apostólico y romano, si no, no eras ciudadano. Ya ese era el punto medular. Ya, y luego se llega recién a 1978 que permite que todos los ciudadanos y todas las ciudadanas, incluso quienes no eran alfabetos y alfabetas, podían votar. Entonces son esos procesos que se van Pero dando. Pero aquí permíteme, hay que... solamente me parece un detalle que seguramente lo tienes, porque tienes en tu libro de Historia Económica del Ecuador, el tema de que todas esas constituciones, al menos en el siglo XIX, tenían una restricción adicional, que era la cantidad de ingresos, la propiedad que tenían. Sí, Era eso un acabo poco... de decir, Pedro. Eso acabo de decir. O tenías propiedad o tenías un ingreso fijo anual o mensual. Si no tenías dinero, no eras ciudadano. Porque se podría decir que quien pague un impuesto puede ser ciudadano, porque hay constituciones que han sido planteadas de esa manera. Pero aquí no. Eran constituciones de élite para gente propietaria, para la gente que tenía recursos económicos y no dependía de nadie, o sea que se marginaba a gran parte de la población. Un peón no era ciudadano, un jornalero no era ciudadano. Los Por eso, guasipungueros, justo estábamos conversando ayer, estábamos mencionándote además con Mesías Uxiña, el tema de que en los años 70 todavía habían diezmos, primicias, yanaconazgo, guasicamazgo, es decir, todas las cosas el guasipungo, todas las cosas de servidumbre que se supone que ya habían sido eliminados 50, 60 años antes, todavía se estaba practicando en buena parte de la sierra ecuatoriana hasta bien entrados los años 70. así es, Pedro. Yo estaba camino de Riobamba ayer y recordaba que en algún diario de Quito, cuando yo era un niño, estoy hablándote ya hace muchos, muchos años, allá en los años 50, ¿ya? Leí en algún diario que se vendía una hacienda en Chimborazo con 2.000 hectáreas o 3.000 hectáreas, 400 cabezas de ganado, 2.000 ovejas y 300 indios. Así textual, se puede encontrar en los diarios cómo era la realidad. Entonces aquí llegamos a la Constitución de Montecristi, que tiene una característica básica muy importante, fundamental, que es una constitución
que no trata de mantener el status quo. No es una constitución que no quiere hacer olas. Esta constitución sí quiere hacer olas. Y eso es también uno de los puntos que explica por qué hay grupos de poder, los propietarios, las oligarquías, pongámoslo en esos términos, estuvieron siempre en contra de la constitución de Montecristi. Porque no es solo los temas puntuales que podemos ir desarrollando, los vamos a ir desarrollando, Pedro, sin lugar a dudas, el tema económico, el tema de la participación ciudadana, el tema de los derechos colectivos, los derechos de la naturaleza, todo lo que tú quieras, ¿ya? Pero este punto me parece fundamental. La Constitución de Montecristi no regula el status quo, prefigura un proyecto de vida en común. Si uno lee con detenimiento la Constitución de Montecristi, uno va a ver ahí dibujado un futuro deseable para todos los seres vivos en nuestro país, seres humanos y seres no humanos. Este es un gran punto y eso es lo que incomoda sobremanera a las élites dominantes. Y el segundo tema que complementa lo anterior, que hay que tener en cuenta, es que la Constitución de Montecristi, este texto, ya que ha sido reformado algunas veces ya, este texto es como una caja de herramientas. Todos tenemos en nuestra casa una caja de herramientas, una caja de zapatos, un martillo, un serrucho, un desarmador, cualquier cosa, ¿ya? La Constitución es lo mismo, es una caja de herramientas. ¿Y esas herramientas son para qué? Para construir democráticamente una sociedad democrática, para hacer realidad ese futuro deseable. Entonces, estos dos elementos que configuran el todo de la Constitución de Montecristi son los que generan el mayor rechazo de quienes desde el principio de su aprobación, el domingo 28 de septiembre de 2008, estuvieron en contra del texto Manavita. Esta es la realidad. Ahora, estoy franco, algunas cosas se pueden corregir en la Constitución, pero aquí no están pensando en corregir la Constitución, y menos aún en clave de ampliar derechos y garantías, sino todo lo contrario. En retroceder en todo. A ver, yo creo que es importante recordar que ese es un pequeñito detalle que se están olvidando y que le quieren poner además en igualdad de condiciones con otras, que no solamente que esto, más allá de los contenidos a los que estás haciendo referencia, se dio en el contexto de una gran movilización social, de una gran participación deliberativa dentro y fuera del proceso de la Asamblea, porque un montón de organizaciones, un montón de colectivos fueron directamente a Montecristi, pero se dio con unas discusiones muy intensas, muy elevadas en todo el país. Yo creo que un coraje cívico de la gente para ponerse a discutir de todo, de todo. Este tema de los derechos que estás mencionando, que somos pioneros a nivel internacional, que algunos dicen, es que vinieron unos españoles y ellos fueron los que se inventaron la Constitución. Olvidan todo ese proceso de debate nacional, de debate social tan importante. Pero después de eso, en esa fecha que mencionaste, la Constitución fue aprobada por el 82.7% de los votos válidos. Es decir, no tiene precedentes en la historia. No se puede igualar al mamotreto que hizo Hurtado y su combo en un cuartel de Sangolquí, ¿no es cierto?, para dar paso al salvataje bancario de los bancos podridos y que estaban comprometidos con el financiamiento de su partido. Yo creo que es muy importante el guardar las proporciones. Así es que Es fundamental, no solo es el fondo, una constitución que no quiere sostener el status quo, sino cambiarlo y entrega herramientas para hacer ese cambio, y eso es diferente de las anteriores constituciones, sino también la forma. Este punto que acabas tú de mencionar al último es clave y fundamental. Esta fue una constituyente ciudadanizada, no una constituyente acuartelada, como la que fue presidida por el doctor Osvaldo Hurtado Larrea, cerrada en la Academia de Guerra del Ejército, que tuvo apenas un mes en enero del año 98 para presentar propuestas desde la sociedad civil. Esa es la realidad. Y ni siquiera tiene todas las actas de los debates constituyentes, esa Asamblea Constituyente de Sangolquí, ¿ya? Ese sobre es un todo de punto. esa disposición transitoria metida entre gallos y Esta es medianoche la para habilitar el 42. flujo de salvataje a los bancos corruptos. La 42, Pedro. Y por eso sostengo yo que si se apuesta por la constituyente, perdón, por la constitución del año 1998, sería un retorno. La constitución que no solo dio paso al salvataje a los bancos, sino que vía salvataje agudizó la crisis económica que provocó la estampida migratoria. Eso es claro, ¿ya? Y yo sí quisiera aquí señalar que tú tienes toda la razón y esto es un asunto importante, que construimos la constitución del año 2008
artículo por artículo. No fue fácil, fue complejo. Incluso había momentos de tensión con el propio Ejecutivo que apoyaba la Constitución de Montecristi. Pero aquí hay un asunto muy interesante. No es que llegamos nosotros con un texto bajo el brazo, elaborado por el chavismo, elaborado por unos españoles. No, no, sino nosotros llegamos con una suerte de canasta de propuestas acumuladas por las luchas del pueblo ecuatoriano. Sí, Montecristi fue un espacio de gran debate. Tú acabas de mencionar con mucha claridad y firmeza lo que eso significó. Pero para llegar allá hubo muchas luchas de resistencia. Piensa, ¿desde dónde vienen todas las propuestas del mundo indígena? El mundo indígena ha resistido más de 500 años a la conquista y colonización, que no termina aún, definitivamente, ¿ya? Pero emergen como sujeto político vigoroso, no es que no existían antes, pero como sujeto político vigoroso en el levantamiento indígena de 1990. Y aquí viene un punto clave, Pedro. No solo son sujeto político que exigen con razón un espacio en las discusiones en nuestro país de cómo organizar la sociedad, sino que son portadores de su propia visión de mundo, ¿ya? Y entonces vienen con esas ideas de la interculturalidad, la plurinacionalidad, los derechos colectivos, los derechos de la Pachamama, los derechos de la Yacumama, los derechos para toda la sociedad en clave de una unidad a partir de la plurinacionalidad, que es una cuestión muy interesante. Pero además, recordemos todas las luchas de resistencia de los movimientos sindicales que estaban en declive después de 1989, con lo que conocemos fue el impacto de la caída del muro de Berlín. El movimiento sindical estaba en declive, pero luchaba y seguía proponiendo y seguía haciendo apuestas. Aparece con mucha fuerza los grupos feministas, el movimiento feminista, con sus propuestas y sus visiones de mundo que fueron incorporadas en la Constitución de Montecristi, no en su totalidad, porque yo algunas cosas creo que no avanzamos todo lo que se pudo en ese ámbito, ¿ya? También habría que hablar lo que aportaban las diversidades sexuales, que no todo eso fue aceptado, pero eso es parte de un proceso, porque la sociedad no es estática, es tremendamente dinámica. Y también habría que recuperar todo el aporte del movimiento ecologista o ambientalista, el aporte que viene de la academia. Tú mencionaste esos distintos grupos sociales y ahí llegamos a lo que fue a Montecristi. Llegamos con una serie de elementos y yo tengo aquí a la mano, Pedro, un texto, no me di el trabajo de leer si tú también estabas, con seguridad estaban aquí, que le titulábamos el Plan de Gobierno del Movimiento País 2007-2011, un primer gran paso para la transformación radical del Ecuador. Este es un textito, esta es la versión de noviembre del año 2006, en donde al final pusimos la lista extensa, completa, de cientos de personas que aportaron en esto, ¿ya? Y la lista está puesta con el alfabeto al revés, para que el señor Acosta no encabece la lista. Entonces pusimos con el alfabeto al revés y aquí está la lista de las personas jurídicas, cientos de personas jurídicas. Ya fue una minga cuando estábamos ya impulsando la candidatura del que sería luego presidente Rafael Correa. Pero esto no era una invención nuestra, no, esto recogía esas luchas populares. No es que fuimos o la Asamblea Constituyente o el presidente Correa fueron una suerte de relámpago en cielo despejado, no, las nubes ya estaban cargadas con propuestas, con visiones, con experiencias, con prácticas para transformar la sociedad. Yo creo que esto sobre todo, mira, para nuestra audiencia, los más jóvenes, ¿no? Que de pronto no tienen idea de estos detalles. Mencionabas 1989 y en realidad la izquierda la izquierda plural, la izquierda más tradicional, marxista, leninista, la izquierda más ecologista, más indígena, la izquierda cristiana, las distintas versiones de la izquierda cristiana, la izquierda que venía de orígenes de la radicalización de la socialdemocracia, nuevos grupos que emergían de la propia injusticia que se generaba, esta estructura de pecado que diría la iglesia, la propia iglesia acá, ¿no? Toda esa izquierda entró en un proceso de descreimiento de la democracia representativa, que sobre todo con las políticas del Fondo Monetario Internacional habían reducido el tema de las elecciones a una verdadera farsa, porque llegaban con un programa a los gobiernos y se veían obligados, inclusive si es que hubiesen tenido la intención, se veían obligados a cumplir los mismos programas de ajuste. Así que había una una importante militancia social desperdigada en todo el país, que había seguido trabajando un trabajo de hormiga durante muchísimo tiempo sin tener una vinculación orgánica y que de pronto fue recogido por este proceso
primero de la campaña del Movimiento País y sobre todo después de la discusión constitucional. Entonces, todos esos aportes de los que haces vos referencia, tampoco es que vienen de alguien que leyó un librito, ¿no? Sino de la No, por práctica en el supuesto, no. territorio, con las comunidades, con los barrios, con los sindicatos, en el taller, en la escuela, en el colegio, en la universidad. Vamos a ir, Pedro, Esto es muy importante. vamos a ir desglosando algunos puntos de la Constitución y voy a ir anotando cómo se fueron construyendo los artículos, porque hay varios capítulos de la Constitución que fueron literalmente escritos con el puño y letra de los actores sociales que habían resistido y habían propuesto alternativas desde hace muchas décadas atrás. Y aquí un asunto interesante. Sí, efectivamente, el año 2007, yo diría desde unos pocos años atrás, comenzó a formarse todo un movimiento social amplio con distintas tendencias, con distintas visiones, sin liderazgos caudillistas, sin visiones únicas ni ortodoxas, que permitieron en un momento dado confluir en Montecristi para hacer estas transformaciones. Recuerda que tuvimos también una asamblea, la de Sangolquilla mencionada, la del 97-98, en donde se hicieron algunas propuestas interesantes. Ahí podemos encontrar, por ejemplo, algunos de los derechos colectivos, importantes avances, ¿ya? Avances del tema feminista, sobre todo, ¿no? Fue Y una. fueron el tema de mujer, fue un punto, se avanzó mucho y luego a partir de eso se avanzó un poco más en Montecristi, insisto, no todo lo que a mí me habría gustado, pero esa es la realidad. El hecho real y cierto es que la lucha anterior ya había tenido algunos intentos para desde los sectores populares hacer propuestas de cambio constitucional. Estaba ordenando unos papeles míos hace unos días y encontré un librito. Mira, no sé si tú alguna vez viste Claro. este librito, ¿ya? Este librito que dice El pueblo decide su destino, propuesta de reformas constitucionales que elaboramos varias personas representantes de diversas organizaciones o a título individual en el año 1995. Había entonces un acumulado histórico que se iba presentando y se iba construyendo y se iba profundizando para llegar a la discusión en Montecristi. En Montecristi entonces llegamos a abrir la puerta a una gran minga democrática. Lo interesante aquí es que, a diferencia de la constituyente acuartelada, la de Sangolquí, en Montecristi abrimos las puertas. Debemos haber recibido en Montecristi, sean individuos o colectividades o comunidades, como 300,000 personas, Pedro, como 300,000 personas. He dicho varias veces, quizás más de modo anecdótico, que yo la mitad del día era recepcionista y la mitad del día era asambleísta, ¿ya? Porque el día era de 24 horas y a veces de No, pero algo 48 que de horas. pronto vos en esa tarea tan exhaustiva que tenías allá en Montecristi no estabas enterado, es de la tremenda ebullición que había en todo el país. Es decir, la gente que no iba a Montecristi era muchísimo más que la gente que fue a Montecristi y que estaba en los barrios Pero por discutiendo, que se formaron supuesto, colectivos, no solamente aquí por en Quito, supuesto, mira, nosotros estábamos como hilandera, ¿no? Yendo de una provincia a otra provincia, discutiendo los temas del que habían que ir a pelear en la Constitución, porque tampoco insistamos que ahí también hubieron situaciones peliagudas, ahí hubo una situación plural también, y entonces habían muchísimos colectivos y que nos llamaban y que estábamos en esta discusión tan intensa y yo insisto, se discutían temas muy alta exigencia intelectual, de mucho compromiso cívico, ¿no? efectivamente, porque no solo era la discusión en Montecristi, sino que Montecristi era una suerte de epicentro de la vida política nacional. Y las 10 mesas constituyentes que sirvieron para organizar el trabajo en la Asamblea Constituyente recorrían el país. Estuvieron en las entonces, porque no había 24, 22 provincias, recorrieron todas las provincias, recorrieron una gran cantidad, no la totalidad, reconozco, de cantones en el país. No es que nosotros estábamos en plan de recurrir al chat GPT, a la inteligencia artificial o recurrir a un grupo de españoles a que nos hagan la constitución y simplemente aprobábamos, porque no éramos alzamanos. Sí fue complicado, era difícil. Y sería muy interesante algún rato, podríamos pensar en recoger en algún video, en algún libro, en alguna publicación, esas experiencias. Deberías, pero En la además Asamblea hay que señalar Constituyente un del punto momento. adicional, ¿no? Además de esta participación
ciudadana sin precedentes, esta participación de la mujer, del hombre común en toda la extensión del territorio nacional. Yo creo que hay que recalcar otro tema que es crucial, la calidad del debate. Porque había gente de derecha, había gente que estaba en la oposición, hay gente que odiaba inclusive la posibilidad, la misma imagen de Rafael Correa era odiada, tu imagen era odiada, no importa, la izquierda, el comunismo, el chavismo, digamos, la cantidad de enemigos reales o imaginarios que estaban circulando dentro y fuera de Montecristi eran enormes y sin embargo el nivel del debate, la forma de respeto mutuo que se daba en el debate es algo que debería señalarse, porque ha habido un proceso de degradación brutal, de envilecimiento de la vida política del país. Yo recuerdo con mucho orgullo, con mucho cariño, gente, por ejemplo, Pablo Lucio Paredes, Juan Pablo Aguilar, León Roldós, que estaban pero verdaderamente preocupados en términos de que se iba a ir a manos de los comunistas y que sin embargo generaban una respuesta de altura, muy argumentada, muy respetuosa, y que además muchos de los planteamientos que ellos los hacían fueron recogidos en los debates, ¿no? Y fueron plasmados en el texto constitucional. Efectivamente, es muy interesante eso y habría que recordar que hicimos un enorme esfuerzo para, vía consenso, llegar a tener la conformación de las mesas constituyentes. Éramos 130 asambleístas, eran 10 mesas constituyentes, 13 por cada una de las mesas constituyentes. Yo hice un esfuerzo personal para que el nombramiento de los miembros de cada una de las mesas sea de consenso. Solo en una mesa, la número 10, la de legislación, la que asumía el papel del Congreso Nacional, no logré ese consenso y no obtuve más de 104 votos. Y creo que obtuvimos hasta 116 de los 130 votos en todo el resto de mesas. Y aquí un dato interesante, porque en este esfuerzo de recordar algo, en la Asamblea Constituyente de Montecristi estuvieron el papá y la mamá de Daniel Noboa. Claro. Fueron asambleístas Y constituyentes. votaron a favor Yo recuerdo, de la Constitución, yo ¿no? soy muy claro. Claro, en la Asamblea Constituyente de Montecristi, hasta el último estuvo la mamá de Daniel Noboa. ¿Ya? Uno puede tener antipatías o simpatías de dónde viene la señora, pero yo debo reconocer siempre que hizo un trabajo valioso, importante. Yo le escuché muchas veces al Corcho Cordero, que era el vicepresidente de la Asamblea Constituyente, eh, hasta que yo di el pase al costado y seguí siendo presidente de la asambleísta constituyente, siempre le escuché a Fernando Cordero decir que era un asambleísta que aportaba con criterios, con argumentos y que era un aporte, un actor positivo en la mesa que discutíamos la descentralización y las autonomías. La doctora El Jimena papá no, Borges, el papá no. no sé si entonces todavía era pareja del general, del coronel Lucio Gutiérrez, también tenía una participación muy importante. Con ella también se podía trabajar muy bien, pero mira, yo quisiera terminar anotando esto de los padres de Daniel Noboa, que participaron entonces activamente, sobre todo ella, en esta constitución chavista. Explíquense, pónganse de acuerdo, no anden soltando tanta calumnia, porque eso es lo que estamos viendo, mentiras, calumnias, infundios para tratar de desprestigiar a la constitución más democrática de toda la historia de la Y fíjate, República. el tema de la Ahora, Álvaro descalificación Noboa, permanente, termino, ¿no? Pedro. Yo creo que es muy importante esta capacidad de convivir con gente que pueden ser adversarios políticos, pueden tener ideas totalmente disímiles y sin embargo se puede dialogar. Y yo recuerdo que las comisiones a las que hacías referencia se hacía un esfuerzo por dar un espacio a las minorías, inclusive si es que estaban por encima, si estaban sobre representando la votación que habían obtenido. Es decir, yo creo que había un tema de generosidad política en aras de ese espíritu republicano que ha sido totalmente asesinado en los últimos años. Pedro, yo terminaría la reflexión sobre la pareja que constituyen el padre y la madre del actual presidente de la República. Ella portó muy bien. Él quedó solo hasta el 28 de diciembre del año 2007, cuando discutimos una primera ley tributaria en clave de impuestos directos, priorizando impuestos directos y progresivos, ¿ya? Y se planteó la necesidad de que todos los asambleístas, todas las asambleístas,
presente una declaración juramentada de bienes. Álvaro Noboa estaba totalmente en contra de esa ley y organizó una serie de manifestaciones en contra de la Asamblea Constituyente alrededor de la sede en Montecristi. Y ya no volvió más. El discurso de él habría que escuchar y habría que leer. Está disponible en las redes sociales. Fue un discurso muy interesante, ¿ya? Fue un discurso muy interesante, pero él ya no aceptó eso. Su esposa se quedó. La madre de Daniel Noboa se quedó y se siguió discutiendo y siguió aportando. Y luego, claro, había otros asambleístas con los cuales era imposible dialogar. Había un grupo pequeño que era una suerte de gavilla de demolición. Lo que querían era boicotear permanentemente, sistemáticamente, ¿ya? Con cuestiones anecdóticas. Te voy a adelantar, podemos profundizar el tema de los derechos de la naturaleza. Había, por ejemplo, este asambleísta que luego fue asambleísta constituyente, luego asambleísta social cristiano en una legislatura posterior, César Ron. Me recuerdo que él desde atrás se sentaba al final, ¿ya? Levantaba la mano cuando hablábamos de derechos de la naturaleza y me increpó, economista, así que ustedes van a instaurar las comisarías para las loras, las comisarías para el mono, las comisarías para los perros, emulando la comisaría de la mujer. Recordarás que había antes se estableció antes una comisaría para la mujer para que reclamen cualquier abuso en su relación de pareja, por ejemplo, ¿ya? Pero él decía eso. ¿Y sabes qué? Para que veas cómo es la historia. Este personaje, en uno de los levantamientos indígenas, creo que del año 2022, y está grabado, ¿ya? Salió a reclamar porque se había quemado el edificio de la Contraloría General del Estado. Era la Contraloría, sí, la Contraloría General del Estado. Y él llamó a reclamar porque estaba afectando los derechos humanos de los edificios. Oíme, eso lo dijo. Los derechos Eso humanos fue en el y hace 2019. Eso fue en el 2019. 2019. Entonces, para que veas lo difícil que era discutir con algunos personajes. Había otro, un señor Lupera, Fausto Lupera, con el cual era totalmente imposible dialogar. Yo le conocía incluso de la época del colegio, pero era imposible dialogar. Pero había otros que le voy a recordar sobre todo a uno, Rafael Esteves, que venía de Sociedad Patriótica y era una persona que tenía una enorme capacidad de discutir y tenía un enorme conocimiento del tema jurídico. ¿Ya? Él era, claro, él también llegó a un momento histriónico para las anécdotas. Él algún rato, cuando yo ya no era presidente de la Asamblea Constituyente y estaba indignado porque el Corcho Cordero no le daba la palabra, se cosió la boca. Pero bueno, esas son las anécdotas. Esas son las anécdotas de la Asamblea Constituyente. Pero ese señor llegó a sintonizarse con este proceso que venía desde antes y se separa de Sociedad Patriótica y comienza a aportar y hace aportes muy interesantes. Claro, también hay que recordar, Pedro, hay que ser francos en esto de la historia, que esta apertura del presidente de la Asamblea Constituyente le generaba mucha urticaria al presidente de la República, Rafael Correa. Llegó a decir alguna vez que Alberto Acosta es demasiado demócrata. Pero bueno, o se es demócrata o no se es demócrata. Abrimos la puerta a un gran debate, una gran discusión, y hubo aportes claves y fundamentales. Pablo Lucio Paredes, que mencionaste, era un asambleísta serio. Él pretendía tener la razón y que todo se transforme en votos a su favor, pero él era uno, ¿ya? Pero sus argumentos eran muchas veces valiosos y muchas de sus propuestas fueron incorporadas. Por ejemplo, aquello de la silla vacía y de que en el sistema financiero debe haber un representante de los clientes, de las personas que están recibiendo atención de la banca, fue de él. Todo lo que tiene que ver con el manejo financiero y bancario para impedir el retorno a un salvataje bancario, que es lo que se abre en el año 1998, fue impulsado por León Roldós, ¿ya? Don León, Incluyendo, por si acaso, incluyendo la definición de que el sistema financiero es un servicio público delegado. Es decir, el eso es sistema financiero, fíjense la filosofía detrás de esto, ¿no es cierto? Que el sistema financiero no es una actividad per se privada, sino que al contrario, es un servicio público que el Estado, que la colectividad les está delegando a los bancos privados. exactamente ese tema, por ejemplo, que está en el artículo 308 y en todo ese capítulo, fue debatido y discutido con personas como León Roldós y también estuvieron delegados de la banca privada, también estuvieron delegados de la banca privada.
porque hubo delegados de todos, de la Iglesia Católica, de las iglesias evangélicas, de los grupos empresariales, todos estuvieron ahí, todos tuvieron oportunidad de hablar, sea en las mesas constituyentes o en actividades que hicimos dentro de Montecristi o fuera de Montecristi. Montecristi fue, lo digo, el epicentro de la vida política nacional. Una ciudad pequeñita de gente maravillosa, ¿ya? Que recogían ese espíritu de libertad de Eloy Alfaro. Y aquí un dato también que habría que tomar en cuenta. Llegamos al artículo 312, ya que me pones el León Roldós, 308, banca, el 312, ¿ya? ¿Qué dice el 312? En otras palabras, ¿ya? Porque no me acuerdo de memoria la redacción, que un banquero tiene que ser banquero y nada más que banquero. Y se prohíbe que los banqueros, sean propietarios de actividades que no tienen que ver con las finanzas. Se les prohíbe que tengan propiedad en los medios de comunicación. ¿Por qué se llegó a eso? ¿Por odio a la banca? No, todo lo contrario. Mi abuelo decía esa cosa, mi abuelo que era banquero, que un banquero tiene que ser banquero y nada más que banquero. No surge de lo profundo del odio a la banca, no, 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 sino de la realidad y de una realidad política anterior. Vivimos del salvataje bancario. ¿Por qué? Porque la banca se acostumbró a controlar el poder político. Recuerda todo el tema, tú puedes explicar perfectamente, de los créditos vinculados. Eso queríamos evitar. Temas Y que han entonces, regresado, ¿no? Temas que han regresado. Esto es muy importante que se lo mencione. ese No ya es es otro un tema, asunto, pero eso no es no es, culpa de es la que, Constitución. te acuerdas que había ese programa, qué tiempos aquellos, ahora que mencionabas el milenio pasado, había ese programa, qué tiempos aquellos? Aquí no estamos añorando el pasado, sino que estamos haciendo referencia en el contraste, ¿no es cierto?, a cuáles son las cosas que se han perdido en el país, cómo se ha ido envileciendo la vida política, la vida social, la vida ideológica, cómo Eso los es muy medios de cierto, Pedro. comunicación se han degradado y cómo, ¿no es cierto?, se está retornando peligrosamente a la misma estructura de incentivos que generaron crisis. Bueno, esa es la tarea que tenemos entre manos. No solo proteger la Constitución, sino garantizar que no tengamos más regresión de derechos. Esa es la gran tarea. Porque también hay que decir una cosa, vamos a ser muy francos y categóricos. El hecho de que la Constitución esté ahora abiertamente amenazada por las oligarquías que estuvieron en contra siempre después de que el pueblo aprobó en las urnas con ese resultado maravilloso el texto de Montecristi, las oligarquías han querido echarse abajo la Constitución. Pero eso también es nuestra culpa, porque no hemos entendido que hay que apropiarse de la Constitución. La Constitución no es un libro así frío que hay que guardarlo en la estantería y esperar que provoque un milagro. Una Constitución por sí sola no cambia nada, menos aún una Constitución transformadora que no simplemente quiere buscar mantener el status quo. Entonces, aquí hay que transformar esta Constitución en una herramienta de transformación y aquí una anécdota histórica, más es un hecho histórico. Año 1979, agosto, se reinauguraba la vida democrática en el Ecuador luego de la más larga dictadura que empezó en el carnaval, el martes de carnaval de 1972 con Velasco Ibarra, perdón, antes, el 21 de junio de 1970 con Velasco Ibarra, luego entraron los militares desde el carnaval, el martes de carnaval de 1972 y terminaba en 1979. El presidente, el joven presidente Jaime Roldós Aguilera decía, en la mochila de cada soldado tiene que haber una constitución. Le estaba dando un mensaje a las Fuerzas Armadas a que se olviden de las aventuras golpistas. ¿Ya? Yo digo lo mismo. En el bolsillo de cada ciudadano, de cada ciudadana, tiene que estar la Constitución, porque es nuestra tarea democratizar esta sociedad. Es nuestra tarea transformar la sociedad. La Constitución no es solo para los políticos en funciones, para los gobernantes, para asambleístas, para alcaldes, para prefectos. La Constitución es una caja de herramientas. Para mí eso es fundamental, con la cual debemos transformar la sociedad. Pero ahora nos quieren echar abajo esa caja de herramientas porque le quieren dejar al pueblo ecuatoriano sin herramientas. No sé, Pedro, si tú le estás siguiendo a este debate, entiendo que sí. Cuando hay gente que dice que tenemos demasiados derechos, ¿ya? Que la lista de derechos es como una carta a Papá Noel, decía alguien en estos días, ¿ya? Estos entonces se quieren transformar en los Grinch de la democracia. Hay que quitar derechos, hay que quitar los deseos que tiene el pueblo ecuatoriano para profundizar la democracia. Dicen que la Constitución es demasiado garantista, que si no hay los recursos económicos, el argumento que se repite, ¿para qué sirve poner
que la educación tiene que ser gratuita. ¿Para qué sirve poner que la salud y la educación son derechos humanos que deben ser gratuitos? Si quisiéramos mejorar la Constitución, porque se puede mejorar, ¿ya? Se podría avanzar estableciendo concretamente un artículo que diga que esos derechos de salud y educación se financiarán con impuestos de los grupos más acomodados de la población. Ese podría ser un mecanismo. De hecho, en la Constitución hay un artículo que establece que hay que priorizar los impuestos directos y Claro, los impuestos claro. progresivos. Y eso es algo que les incomoda. En la Constitución hay varios artículos en donde se dice que es necesario dar paso a la redistribución y a del ingreso y de la riqueza. Eso les incomoda. Eso le convierte a la Constitución entonces en una Constitución socialista. Eso le convierte a la Constitución en una Constitución chavista. Son temas que hay que ir analizando, ¿ya? Y entonces, en este rato, es evidente, Pedro, que quienes se oponen a la Constitución son los grupos dominantes. Quienes dicen que el Ecuador necesita otra constitución son esos grupos. Ellos necesitan otra constitución que no ponga en riesgo su estructura de dominación, su estructura jerárquica, su estructura que les permite tener un modelo económico de acumulación permanente. Y entonces quieren echarse abajo derechos, garantías, instituciones básicas para un convivir democrático. ¿Y por qué no empezamos de una vez de manera muy específica analizando cuáles son precisamente esos artículos, esas características de la Constitución de Montecristi que quieren aplastar, que quieren estrangular estos Me sectores parece dominantes? perfecto, Pedro. Me parece perfecto. Si tú quieres, para mantenernos en terreno que tú dominas perfectamente, abordemos la cuestión económica. Adelante. ¿Cuál es la propuesta? ¿Cuál es la propuesta de quienes quieren echarse abajo la Constitución de Montecristi? Ellos no hablan de la economía para todos, sino de su economía, de su visión económica. Y en la práctica lo que están buscando es una suerte de constitución que permita fortalecer lo que sería una economía pro gran empresa. ¿Ya? Y aquí yo sí quisiera, Pedro, espérate, voy a sacar algo que encontré justamente en estos días buscando materiales viejos, una lámina que quiero compartirte. ¿Ya? Una lámina. Espérate, ¿dónde estaba esto, Pedro? Una lámina cayó en la arena. Espérate, espérate, tranquilo, tranquilo, no me pongas nervioso. Aquí está una lámina, espérate, no, no, no es de esta, no es de esta, espérate, Pedro. Esta no es definitivamente, es de esta lámina la que tenemos que compartir, esta no, esta la vamos a cerrar. Esta lámina es la que queremos compartir, espérate, Pedro. Discúlpame un segundito, Sigue nomás, sigue nomás. yo no soy muy hábil con estos aparatos extranjeros. Mira, ¿qué dice la Constitución de Montecristi en el artículo 283? ¿Ya? Y este creo yo que es el punto que más incomoda a quienes quieren defender una economía abiertamente neoliberal. ¿Reconoces esta lámina, Pedro? Esta fue Así es. tuya. Así es. Yo tengo esta lámina de una ponencia tuya hace muchísimos años atrás. Con Aquí, esta, Alberto, justamente, mira, si pudieran hablar estas láminas, ¿no es cierto? Contarían del recorrido antes, muchísimo antes de llegar a Montecristi, nosotros habíamos recorrido los barrios de Quito, de Guayaquil, de Cuenca, de Loja, de Riobamba, de Ambato, de Manta, Portoviejo, Esmeraldas, Babahoyo, Quevedo, bueno, Guayaquil obviamente estuvimos, pero en muchísimos barrios, habían en Guayaquil más sindicatos que en Quito preocupados por esta situación. Es decir, que esto mira, fue objeto de un proceso de dar a conocer y de despertar el debate de temas que como vos estás planteando aquí, ¿no es cierto? Son temas que probablemente no se están viendo ahorita en la universidad. Mira, yo quiero recordar que esta lámina está recogiendo gran parte de la esencia de uno de los artículos fundamentales de la Constitución de Montecristi, que genera urticaria, alergia por lo menos, a quienes quieren una economía liberal, a quienes Bueno, pretenden que y si mal no regresemos a la... recuerdo, esta lámina tenía un truquito que hacía que estas bombitas, estas elipses que están ahí, se den la vuelta. Eso nomás está faltando, estaba animada. No, es que lo que pasa es que esta lámina la fotocopié y le puse en una ponencia. Esta lámina tuya es del año 2012. Ah, mira. Del año 2012. Seguramente viene de antes, pero permíteme, explico la lámina.
¿Qué Sigue, sí. dice la Constitución de Montecristi en el artículo 283? Que el sistema económico tiene que ser social y solidario. Aquí no hablamos de una economía de mercado, de una economía social de mercado, que es la forma de presentar a la economía neoliberal. Aquí hablamos de una economía que tiene que ser un sistema social y solidario. Y claro, cuando hablas tú de social y solidario a las élites, ¿cómo van a ser solidarios si nos van a afectar nuestro bolsillo? La solidaridad es siempre que sobre de otros la plata para que entregar a los pobres, porque esa es la realidad. Y aquí se establece algo que no es una invención de una ideología extremista. ¿Qué hicimos? Leer la realidad de la economía ecuatoriana. En la economía ecuatoriana hay economía pública. En la economía ecuatoriana hay economía privada. En la economía ecuatoriana había y hay economía mixta. Y hay también la economía popular y solidaria. Entonces son estos los cuatro elementos que configuran el sistema económico. Porque a quien dice, nosotros de Montecristi apoyamos una economía estatista. Falso, falso. Queríamos recuperar a todas las economías, estableciendo límites, márgenes para que no haya la posibilidad de que los grupos dominantes consoliden su poder vía oligopolios, monopolios, como sucede hasta la actualidad. Y eso es un tema clave y fundamental, porque a pesar de que se planteó en la Constitución una serie de cuestiones para romper los monopolios y oligopolios, tú viviste eso, no se pudo avanzar todo lo que queríamos. Pero aquí viene otro asunto interesante, el mismo artículo 283. ¿Qué es lo que dice el artículo 283? Con otras palabras, no quiero leerles para no ser muy aburrido y demasiado didáctico, ¿ya? ¿Qué es lo que dice? Que el ser humano está sobre el capital. Clarito. El centro de la actividad económica es del ser humano, pero una cuestión importante, el ser humano viviendo en armonía con la naturaleza. Leen el artículo 283, ¿ya? ¿Qué más se dice en ese artículo 283? Que tiene que haber una relación de armonía entre Estado, mercado y sociedad. Esto es fundamental. Aquí no estamos negando la posibilidad de un aporte de los mercados en general, pero los mercados no como el gran jefe, como decía Karl Porani, el mercado puede ser un buen sirviente, pero será siempre un pésimo el pésimo amo. Entonces, había que normar los mercados y eso también hay algunos elementos, pero eso no quieren los dueños de este país. Ahora, Ninguna déjame norma. solamente que señale que esto de aquí, recogido en la Constitución de Montecristi, creo que con la mayor coherencia teórica e inclusive argumental, no es lo único de la Constitución de Montecristi. Ya en la Constitución que mencionabas de 1929 se recogía esto que acabas de decir, ¿no? O sea, el tema, con otras palabras, respecto a lo que decía Cal Polanyi, se planteaba la necesidad de la economía del sector público como una intervención directa, dirigiendo el conjunto de la economía y una economía motivada, motorizada por el sector privado, pero que en el sector público tenía que mantenerse precisamente el interés del conjunto de la nación por sobre el interés privado. Esto Eso estamos viene, hablando de 1929, o sea, es el eso fruto de la viene, Revolución Pedro, Juliana. eso viene de un poco antes. Es el resultado de la Revolución Juliana. 9 de julio de 1925. Esa movilización de soldados jóvenes, había un solo general, tenientes del ejército ecuatoriano, que se movilizan para romper ese poder plutocrático de los grandes cacao, ¿ya? Que controlaban el Estado, la economía, la vida nacional. Son parte de esos procesos interesantes Y en por los si cuales, acaso, el digamos, tema de la economía social y solidaria, la economía popular y solidaria, para diferenciar entre la economía social y solidaria. Ya, bueno, del tema de la economía mixta ya estaba en la del 45, que era de izquierda, que recogía toda la movilización popular del 28 de mayo de 1944, pero también en la contrarrevolución de 1946, que Velasco llama a una nueva constituyente, también se incorpora el tema de la economía mixta y sigue en la del 67, en fin. Pero es muy importante ubicar que la economía popular y solidaria fue nombrada también en la Constitución de 1978 por como supuesto, economía comunitaria. por supuesto, Pedro, si todo esto tiene historia, aquí no es que llegamos con un grupo de extremistas a imponer una economía que es ajena a la realidad, es la realidad. ¿Qué es lo que hicimos en Montecristi? Plasmar en el texto constitucional esa diversidad de la economía y se complementó porque el artículo cierra con una disposición clara. Cuando hablamos de economía popular y solidaria, estamos pensando en cooperativas, en comunidades, en asociaciones, ¿ya?
Y de ahí se deriva todo un manejo económico. Y entonces estamos viendo, ya que comenzamos a ver los problemas, qué es lo que quieren ahora estos grupos económicos, sobre todo impulsados en este caso por la gran banca, ver cómo le golpean al cooperativismo, a las cooperativas de ahorro y crédito. En una ley, esa ley de integridad pública, en la transitoria número 11, se quiso introducir la obligación de que las cooperativas se vuelvan bancos. ¿Por qué? Porque las cooperativas, en medio de estos años de una economía estancada, con situaciones de crisis, no han dejado de crecer. Y eso les incomoda a los bancos. Para los banqueros, que las cooperativas de ahorro y crédito entren en su negocio es como que entren en su negocio sacrosanto, solo para ellos. Y eso es un tema también que hay que tener en consideración. Y entonces vamos viendo cómo paulatinamente se van prefigurando algunos elementos Por eso que era están poniendo. déjame que regrese un poquito a lo de la lámina. En la lámina había un efecto que yo soy muy Ya le malo bajé la lámina, no importa, disculpa, no me no, no hagas importa, poner de nuevo. no importa, no, solamente la anécdota esta que contaba que yo soy muy malo para estos trucos de la computadora, pero justo encontré una animación en la lámina que permitía que esas bombitas puedan darse la vuelta, puedan moverse y permitía que haya el conjunto intersección entre ellas. Entonces no era una cuestión de No, comparticiones claro, ahí estancos. hay el más, ahí hay el más. En la Exacto. lámina que Entonces yo ahí es tengo un es el tema más. muy importante porque, en primer lugar, se reconoce el derecho a la diferencia, es decir, no se puede obligar a una cooperativa a desnaturalizarse y convertirse De en una ninguna manera, no pues, se de puede ninguna. convertir a una comunidad indígena con el tema de la propiedad comunal sobre la tierra, sobre los activos productivos, sobre la casita comunal, no se la puede convertir en una empresa privada. Exacto, No se puede exactamente. convertir al Estado, no se puede convertir al IES, ¿no es cierto?, en una empresa privada de lucro. Entonces, eso hay que respetar la naturaleza intrínseca de cada uno de estos sectores, pero al mismo tiempo, y es lo que daba a entender ese movimiento de las bombitas, se daba lugar al conjunto intersección. Entonces, bien podría darse la relación del sector público con el sector privado, la economía mixta a la que hacías referencia, pero también áreas que no se han tratado, como son la relación de la empresa privada con el sector, con la economía popular y solidaria, la relación, la alianza estratégica del sector público con la economía popular y solidaria, que no han sido explotados, pero que está presente Mira, Pedro, en la sobre eso letra de la Constitución. deberíamos conversar más largamente y hay algunos elementos que sí se pueden haber dado, pero que han servido para manipulaciones y distorsiones. Hay intervenciones, por ejemplo, de la banca privada a través de esas fundaciones que otorgan créditos, los Ah, microcréditos, justo es ¿ya? lo que se quería evitar, así es. Entonces, eso genera que una afectación a la economía popular y solidaria, a las cooperativas de ahorro y crédito que llegan mucho más a los sectores populares. Si tú comparas la presencia de la banca privada en el número de cantones a nivel nacional con la presencia de las cooperativas de ahorro y crédito con los cantones, presencia en cantones a nivel nacional, las cooperativas están en mucho más partes, sobre todo en los sectores más deprimidos de la Y no sociedad. solamente es el Están, tema de la presencia, ¿no? Este es un tema que, sobre todo por el tema de por la supuesto, era organización, una comparación puntual. yo creo que vale la pena tardarnos unos segunditos en subrayar un punto que es crucial, por el tema de la desnaturalización. No es un problema solamente de eficiencia, no es un problema solamente de formalización, es un problema de que la cooperativa, la caja de ahorro, el fondo mortuorio, que está en el territorio, en la comunidad, que conoce a la gente del barrio, al vecino, ¿no es cierto? Esa organización de los ahorros de la comunidad retorna esos recursos a la comunidad. Es decir, la Exactamente. relación, Y ahí hay técnicamente un dice, tema, la relación entre captación y colocación beneficia a la comunidad. Cuando lo mismo hace la sucursal, el banquito del barrio, mi vecinito, mi se va vecinote, llevando la plata afuera. es una aspiradora que termina chupando todos los recursos del barrio, de la comunidad que Exactamente. le hace falta, y resulta ser que los sectores más pobres del país terminan exportando capitales a los barrios más pudientes de Quito, Guayaquil y Cuenca, que además no se quedan aquí, sino que van a Miami, a España, a Andorra, a Albania. Tienes toda la razón. Esos son los temas de fondo. Pero hay un tema adicional en ese punto para ir cerrando, porque hay otras cuestiones que habría que mencionar, Pedro. Es el hecho de que habría que hacer una suerte de símil entre lo que es el fondo irrepartible de las cooperativas y la tierra de las comunidades. Así es. No se puede repartir, retasear, e individualizar y privatizar.
Esas son cuestiones fundamentales. Hay que respetar la naturaleza de cada forma de hacer economía y hay que apoyar a cada forma de hacer economía. Desde mi perspectiva, mucho más a la economía popular y solidaria, mucho más a las cooperativas, a las asociaciones, a las comunidades y a las pequeñas empresas. Tú conoces muy bien eso. Las pymes, las MIPYMES, como se dice vulgarmente con las microempresas, generan más del 90% del empleo. Pero ¿qué es lo que quieren estos señores? Una economía pro gran empresa. Las MIPYMES generan más del 90% del empleo. Y lo que más les duele es que no hayas puesto un artículo en la Constitución que ponga la ley del come solito, que es la que ellos quieren. La que quieren es regresar a esa ley del come solito. Y no se olviden, para cerrar este punto, Pedro, que las empresas de 1 a 10 personas generan más del 70% del empleo y que el grueso del empleo se genera en la agricultura, campesinos y campesinas y agricultores pequeños. Bueno, demos un salto, permíteme dar un salto en lo económico, que es otra cosa que se escucha una y otra vez. La Constitución de Montecristi, por ser estatista, impide la inversión privada, la inversión extranjera en los sectores estratégicos de la economía. ¿Ya? Y entonces, ¿qué estamos viendo ahí? Les invito a leer el artículo 313 de la Constitución, que establece que el Estado es responsable del manejo de los sectores estratégicos y tiene la prioridad para el manejo de esos sectores. Pero hay el artículo 316, que establece la excepcionalidad para entregar al sector privado el manejo de los sectores estratégicos. En la práctica, la excepcionalidad es la norma. Y a contrapelo de quienes dicen que no hay inversión privada, extranjera, en los sectores extranjeros, vemos que en todos los sectores privados hay inversión extranjera y privada. Petróleo, empresas petroleras privadas, transnacionales. Minería, todas son extranjeras, privadas, grandes de unas, pequeñas de otras, salvo una pequeña minería que es otra cosa, es otro tema que se puede discutir. El tema de telecomunicaciones, dos empresas oligopólicas controlan más del 90% del mercado. A propósito, les Puertos, acaban de regalar otra vez, de concesionar el mercado Pedro, sin y a cobrar. todas esas cosas son adicionales, ¿ya? Luego viene el tema de los puertos. En los puertos son también empresas privadas, de la familia Noboa. La tía del señor presidente es dueña de Pozorja, del puerto de Pozorja, con una inversión extranjera. Son las cosas que hay que decir. En electrificación hay inversión privada, ¿ya? ¿Qué es lo que quieren al echarse abajo los sectores estratégicos que vienen de la Constitución del año 78? No fue invención nuestra en Montecristi, eso ya está en el año 78 y que fue eliminada en la Constitución neoliberal del año 98. ¿Qué es lo que quieren? Que no haya normas para poder entrar al saqueo de los recursos naturales. Lo que se trató de hacer hace un par de meses atrás, la entrega de Sacha al capital privado. Sin la Constitución de Montecristi, eso se haría totalmente. No habría límites. Y se van a impulsar la privatización de SELEC, la empresa eléctrica del Estado, y de Petroecuador, la empresa petrolera del Estado. Y ahí vamos ya en esta clave de privatizaciones. También algunas cosas que se quiere hacer. El presidente de la República hace un par de días dijo que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social no debe dar prestaciones de salud, que debe concentrarse en qué, en las inversiones y en las pensiones. Pero ya en la ley que se aprobó hace 2 semanas atrás, o 3, se abre la posibilidad de que el BIES del Banco Ecuatoriano, del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, venda la cartera a la banca privada. O sea que se están generando las condiciones para la privatización Pero del claro, sí, Instituto Ecuatoriano. ya pasó, Alberto. A ver, primicias. No, la ley ya pasó, sí, Ya estoy pasó. En diciendo. enero del 2023, el directorio del BIES dispuso 1.500 millones de dólares, 1.500 millones de dólares para comprar la cartera de la banca privada. Es decir, le estaban No, 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 comprando. no, al revés de aquí, Sí, Pedro. sí, no, eso, a La eso, banca justo, privada compre la justo, cartera déjame te del aclaro BIES. esto. A ver, es que es la combinación, el antecedente es del 2023, que Interesante, El interesante. BIES le compra los huesos, o sea, la cartera que no le conviene a la banca privada, le compra, si no tienen que esperar el salvataje ahora, O sea, no, peor todavía. es peor todavía. Y entonces le Bueno, completan esto, ¿no es cierto? Porque le obligan al BIES a vender en cambio la carne
al sector privado. Es decir, le obligan al BIES a que se quede con la cartera con problemas, tanto propia como del sector privado, y le permiten al sector privado que se deshaga de aquello que les puede causar problemas y encima de eso se queden con las joyas de la corona del Instituto Ecuatoriano. Peor todavía, entonces es un proceso que viene de atrás y es un proceso que se agudizaría si el presidente de la República logra que se abra la puerta a esta asamblea constituyente de las oligarquías. Esa es la realidad, esa es la realidad. Pero ahí hay que ir completando entonces. Tampoco les interesa para nada hacer realidad aquello de la seguridad social universal y obligatoria. Ah, Habría que revisar los artículos 367 a 374. Y también he escuchado voces de estos personajes que están haciendo de corifeos de lo que podría ser la nueva constitución, que quieren echarse abajo el seguro social campesino. Yo les he escuchado decir que cómo es posible que estén pagando tan poco para tener ellos y sus familias beneficios sin aportar. No hay ningún criterio de solidaridad, de responsabilidad generacional, de principio de equidad. Nada de eso aparece aquí. Y claro, aquí un pequeño paréntesis, Pedro, porque habría que decir, le preguntaron al presidente de la República que qué es lo que piensa para la nueva constitución. ¿Qué respondió? Que luego de que gane la consulta popular, nos va a dar a conocer el contenido de la constitución. pero ya está O sea, clarito. Está clarito. Sí, muchas de las cosas que estás mencionando, muchas de las leyes que se han aprobado son anticonstitucionales. pero Muchos, ahí sintetizan, eso muchos, sintetiza lo que va a ser la nueva constitución. exactamente. Por ejemplo, todo el tema de la precarización laboral, que justamente trata de preservarse los derechos adquiridos de los trabajadores, y muchos que provienen de firmas de convenios con la Organización Internacional del Trabajo, hechos por los gobiernos a lo largo de 60, 70 años. Y eso, ¿no es Así cierto?, está es. consignado en la Constitución y Y ahora eso quieren yo lo echarse único, abajo. yo creo que es muy importante porque ya lo han venido minando, han ido metiendo dinamita en toda esta situación, desde el gobierno de Moreno, el ministro Ledesma, del gremio de los bananeros, con acuerdos ministeriales. ¿Vos te acuerdas cuál es el artículo de la Constitución de Montecristi que señala la pirámide de Kensel, o sea, la jerarquía de las normas legales? Entonces, después de la Constitución, el bloque constitucional que incluye también estos acuerdos internacionales en derechos humanos, tiene las leyes Exacto, orgánicas. creo que es Después el artículo 426 o exacto, 424, así, porque incorporan todos los acuerdos y tratados internacionales a la Constitución, siempre no se opongan a su esencia. sí, Está la y por si acaso, Constitución y para todos esos aquellos que tratados. no nos quieran madrugar, ¿no es cierto? Esto es el señor Arthur Kelsen, un austríaco, que escribía sobre esto hace muchísimo tiempo, recogiendo lo que era la experiencia constitucional del mundo entero. O sea, no es ninguna invención de un grupo de trasnochados. Entonces, después de las leyes Bueno, ordinarias algunas están cosas los sí creamos decretos. por la iniciativa y la imaginación del pueblo ecuatoriano. Los Sí, derechos de la naturaleza, por ya, supuesto. pero antes de eso, solamente déjame completo este tema porque ya se puede prefigurar cuál es esta agenda oligárquica imperial de destrucción del Estado Nacional, de destrucción de estos derechos del pueblo ecuatoriano, de estas innovaciones en términos de la trascendencia y del futuro, por ejemplo, en lo que tiene que ver con los derechos de la naturaleza. Está dado inclusive de manera, ya en la práctica han venido minando, erosionando esta situación a través de acuerdos ministeriales. En el caso específico de, por ejemplo, de lo que estamos viendo en contra del IES, porque lo han venido socavando al IES desde hace muchísimo tiempo, son medidas administrativas que no tienen no tienen forma alguna de competir con lo que está establecido en la Constitución y sin embargo se contraponen. Acuerdos Bueno, el tema aquí ministeriales es, que han lo que tú hecho señalas es desastres del fundamental, código Pedro. laboral. Lo que tú señalas es fundamental y son elementos a tener en cuenta. La pregunta que me hago yo es la siguiente. Si teniendo la Constitución han avanzado en este plan de privatizar la seguridad social, el IES, ¿qué harán cuando la Constitución les Ah, permita? claro. La aplanadora. Entonces, Y ese ya es han el intentado, problema ¿no? central. Han intentado varias consultas populares, han hecho varias Y emboscadas. eso viene de tiempo atrás, Y el pueblo se ha pronunciado repetidamente no. pero ese riesgo existe. Luego podemos dar un pasito más en clave de las privatizaciones que tienen en la mira. Otro de esos voceros del gobierno llegó a decir que la universidad pública no debe ser gratuita, que tiene que ser pagada. Bárbaro, algo tremendo. Esa sí es una señal brutal.
¿Cuántas personas viven en la pobreza en el Ecuador? 7 millones. 5 millones tienen un ingreso mensual de $90. 2 millones o más, un ingreso mensual de $50. ¿Cuánto es la canasta básica familiar? La última cifra que tenía yo era 833, subiendo cerca de 900 con el incremento del precio del diésel. ¿Cuántas familias van a poder mandar a sus hijos y a sus hijas a estudiar en la universidad? Esas sí son señales terribles de una oligarquía, de una rancia oligarquía, racista en esencia y patriarcal, que no quiere dar paso a una sola posibilidad que les permita a ellos perder un privilegio. Y Esto por es si acaso, terrible. de esto que hay estudios del Fondo Monetario Internacional de hace 30 años, a mí me tocó pelear cuerpo a cuerpo, digamos, con unos, y me costó además que me multen en el Banco Central por ponerle los puntos sobre las 10 a unos fulanos del Fondo Monetario Internacional que venían a hacernos, a comernos del cuento, y eso iba a plasmarse inmediatamente en leyes, en torno a que solamente la escuela privada, Conozco la ese escuela estudio. primaria, solo la La escuela primaria tiene que primaria, ser gratuita y lo demás y ahí nada, hay que ni siquiera la invertir y el resto secundaria. es perder dinero. Yo conozco ese estudio, Pedro. Este estudio ya lo teníamos presente en Montecristi. Y no es que llegamos solo con ese estudio. Maestros y maestras, estudiantes estuvieron presentes en Montecristi representando esas luchas de décadas para conseguir una educación gratuita de calidad, que es lo que falta mucho. Y esa es una de las grandes tareas. Y entonces ahí, Pedro, por eso te decía, no podemos aceptar aquello de que demasiadas garantías porque no se cumplen los derechos. Gobiernos responsables tienen que cumplir esos derechos y hacer realidad esas garantías. Ya dije, para tener una educación universal, gratuita, en tanto derecho humano, una educación y una salud universal y gratuita en tanto derecho humano, tienen que contribuir los que más tienen y los que más ganan. Yo soy partidario ahí, por ejemplo, de un impuesto al patrimonio para financiar eso, de un impuesto a las grandes herencias para financiar eso, y de subir el impuesto a la renta de quienes ganan más que el presidente Un de la impuesto República que lo en acaban clave de de impuesto comer, que lo progresivo. comieron en el gobierno de Lazo, la señora ministra que era sobrina de los Isaías, se comió el impuesto por cuota de poder de mercado, porque aquí en el Ecuador heredamos una estructura monopólica y en todas partes del mundo, ¿no es cierto?, es necesario establecer mecanismos de regulación para garantizar la mayor Ese es un tema que eficiencia. tú conoces Yo perfectamente y esa es simplemente lo una menciono realidad. porque eso no tiene nada que ver ni con el socialismo ni el comunismo, tiene que ver con la ley Sherman de 1890 y con la ley Clayton de En los Estados Unidos 1914 de para los romper Estados los Unidos. monopolios y oligopolios. La ley que ayudó a romper la empresa de Rockefeller, la Standard Oil of California, Así es que tenemos, 1890. tenemos una cantidad de elementos que claramente muestran cómo Pero están preparando el terreno, ¿no es cierto?, para arrasar. Con la nueva constitución lo que quieren es arrasar, poner la aplanadora. Porque en paralelo a lo que estabas mencionando con el tema de la educación viene el tema de la salud. Y en todos estos casos, en el IES, en la salud, en las obras públicas, en las eléctricas, en las petroleras, en todos los ámbitos, ¿no es cierto?, han saboteado la labor del sector público para desprestigiar los servicios de salud, la educación y decir, si eso no vale nada, que se lleven nomás. bueno, Pedro, demos un paso más. Dejemos lo económico, Solo, estando solo claros que te invito a hablar un poquito sobre el tema de la salud, antes de pasar. sobre la salud, estás viendo qué es lo que está proponiendo el presidente Noboa. Que quienes somos afiliados, sea por jubilados o trabajadores y trabajadoras del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, pasemos a ser atendidos por la salud pública. Suena interesantísimo, Pero pero en en la paralelo, práctica, ¿qué oye, pero en significa? paralelo quieren volarse la meta que pone la Constitución respecto a la El- norma presupuestaria en el presupuesto de educación y de salud. Las transitorias de educación de salud establecen 4% del PIB y la transitoria de educación 6% del PIB sin educación superior, sin educación superior. Eso es claro. Y no se ha cumplido eso. En salud, en lo mejor de los casos, hemos estado bordeando el 2%, algo más, un poquito menos, pero no se ha cumplido. Pero el hecho es real y cierto. Esto es lo que estamos viviendo ahora. Los hospitales del Ministerio de Salud Pública están colapsados. No hay medicinas, no hay alimentos, se les ha reducido el presupuesto al año este en más de 400 millones de dólares y yo tengo por algún lado aquí se me confundió la cifra de ejecución presupuestaria a octubre de este año. Ya se acaba el año.
están lejos de cumplir la ejecución presupuestaria. Bueno, Ni pero te doy el siquiera han dato para cumplido. julio. El dato para julio lo tengo fresco. Se había gastado de los 40.000 millones de dólares, 40.000 y un poquito más millones Pero de no estoy dólares. hablando solo de salud, Pedro. Sí, tienes razón. Pero además tenían el sadismo y el cinismo, ¿sí? De haber presentado una proforma a destiempo, ya acabándose muy poco del año, en el que no se había cumplido, solamente se habían cumplido 16 de 40.000 millones de dólares, o sea, en la mitad del año, o sea, que no alcanzaba lo suficiente, faltaban financiar 26.000 millones de dólares, no los 5.000 millones que dice en el presupuesto, y tenían el cinismo de haber aumentado el presupuesto de salud en el 83%, sabiendo que jamás lo iban a cumplir, solamente para Mira, burlarse en Pedro, la cara de los enfermos catastróficos, de la mira, pobre gente que Pedro, está muriendo por falta de diálisis, de las 13.000 operaciones que están siendo, de emergencia que están siendo represadas por falta de presupuesto. otro tema en clave de ejecución presupuestaria, y me concentro en otras cuestiones que me parecen también importantes. Ni siquiera estoy hablando de las cifras de octubre, o sea, ya faltan 2 meses a que se termine el año, ni siquiera han llegado al 50% de ejecución presupuestaria de lo que demandan las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Ni siquiera el 50%. Y después reclama que la Constitución es la responsable del crimen organizado. Hay que decir las cosas. Aquí es un problema de gestión, no es un problema de Constitución. No hay que cambiar la Constitución, hay que cambiar la gestión. Pero permíteme entrar a un tema para mí crucial. Quieren echarse abajo algo que ha sido motivo de luchas del movimiento indígena por décadas, el Estado plurinacional. El Estado plurinacional es uno de los grandes logros de Montecristi, ¿ya? La plurinacionalidad, que tiene como objetivo no la división del país, como dicen algunos, sino la unidad en la diversidad de los múltiples pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos, cholos, montubios, mestizos, blancos, todos formamos parte de ese Estado. Y eso implica que un salto cualitativo fundamental respecto a lo que ha sido el monoculturalismo eurocéntrico del Estado, que fue una visión funcional a los intereses de los grupos dominantes que parten de una visión supuestamente homogénea. Todos somos ecuatorianos, todos somos ecuatorianas, ¿ya? ¿Y eso qué ha permitido? Que unos grupos tengan privilegios y otros estén subordinados a esos grupos privilegiados. Y que Y aquí un además ese asunto. supremacismo siempre tuvo un importante componente racista, ¿no? Pero por supuesto, siempre ha estado eso y el racismo ahora está exacerbado, Pedro, está Por exacerbado. eso, Y fíjate, mi, esa preparación del terreno, ¿no es cierto? En el caso del racismo que están escalándole para la destrucción de esos conceptos de Estado plurinacional, estuvo en las recientes movilizaciones este intento de humillación de la gente cortando la trenza a un par de compañeros indígenas. gran punto, una gran aportación para esta reflexión, porque aquí hay un asunto muy claro. Las élites dominantes están empeñadas en impulsar la idea de un Estado federal, ¿ya? Dejar las provincias más grandes, más ricas, de alguna manera marginadas del resto de la sociedad, un Estado federal, que es una de las aspiraciones sobre todo de los patricios guayaquileños. Hace 25 años planteaban una suerte de polígono de alta tecnología. Querían una zona de autonomía arancelaria y tributaria que tenía 4 ejes. La isla Puná para las inversiones de alta tecnología, Guayaquil, el centro poblado, el puerto de Pozorja y el aeropuerto de Daular. Había un estudio que se titulaba Ecuador más que una banana república. Y eso fue luego profundizado en Puerto Azul, en la costa ecuatoriana, en la zona de Salinas, por los grupos de élite. Planteaban una suerte de configuración de un Singapur, un Exacto. Guayaquil transformado en Singapur, pero claro. Te completo, esto fue financiado años atrás con un préstamo de la CAF, préstamo de todo el Ecuador, deuda Mira, externa, mira, y un esos costo son ya los financiero. otros detalles. Lo único que te hago notar es lo siguiente. El mundo indígena plantea la plurinacionalidad, el Estado plurinacional, la unidad en la diversidad, no es la separación. Y estos plantean la separación. Lo de los indígenas es en contra del Estado. Eso no es patriotismo, lo Son de ellos. narcoterroristas, pero son los mismos que pedían, acuérdate, cuando se quería encubrir en la corrupción de los banqueros de hace 25 años, se pedía visa a los ecuatorianos para entrar a Guayaquil. Acuérdate la marcha de los crespones negros. Bueno, esas historias yo te puedo contar más anécdotas,
porque había un profesor que escribía en Diario El Universo que decía que el Ecuador debe dividirse en dos: la República Oriental del Ecuador, en manos de la CONAIE; la República Occidental del Ecuador, en manos de las cámaras de la producción. Pero esa es otra historia ya. Hay un editorial en El Universo al respecto. Pero aquí hay un tema crucial. Se quieren echar abajo el Estado plurinacional, la justicia indígena, los derechos colectivos, todo lo que tiene que ver con los aportes que hace el mundo indígena que te mencionaba. Es ese objeto de derechos que emerge como portador de sus propias visiones de mundo. Y los indígenas, yo puedo dar fe de eso, nunca han pedido beneficios solo para ellos. Levantamiento indígena del año 2001. Se negociaba con el gobierno de Ricardo Noboa, no era Ricardo, Gustavo Noboa Bejarano, ¿ya? Que no tenía la interés para dar la cara y reunirse con los movimientos indígenas. Mandó a su vicepresidente y a sus ministros. Y a los indígenas les ofrecían todo tipo de prebendas, cualquier cosa. Yo estuve ahí de asesor del movimiento indígena. ¿Y qué respondieron los vicepresidentes? Porque no fueron los presidentes, como no les recibió el presidente de la República, mandaron a los vicepresidentes. ¿Qué respondieron los indígenas? Mira, señor presidente, nada solo para los indios, nada solo para los indios, porque ellos también piensan en todo el país, ¿ya? Muchas de sus propuestas, efectivamente, reclaman resarcimiento histórico, tratamiento en algunas cosas diferenciado, pero la plurinacionalidad es para todos o no lo es. Y hay un asunto adicional, Pedro. En este escenario económico, hay algunos grupos que quieren echarse a la Constitución y echarse abajo, y lo han dicho categóricamente. La Cámara de la Minería. Hubo un desayuno hace un par de semanas en donde dijeron que hay que echarse abajo los derechos de la naturaleza, que hay que echarse abajo todos los mecanismos de participación ciudadana y comunitaria. Y el boletín tiene eso. La Cámara de la Minería quiere echarse abajo la Constitución de Montecristi. Boletín de la misma Cámara de la Mira, y Minería. hay ¿Qué una es lo que columna quieren echarse abajo? vertebral que está directamente, orgánicamente vinculado a lo que vos mencionas, que es todo el articulado en torno al agua. Por supuesto, voy allá, pero permíteme hablar primero de la participación. La Constitución de Montecristi, figurativamente hablando, tiene el término participación ciudadana escrito en mayúsculas. Uno encuentra eso en todo el texto constitucional, la participación, porque es una constitución democráticamente construida y democratizadora de la sociedad. ¿Qué quieren echarse abajo? La consulta popular, que surge desde la ciudadanía. Artículo 104, artículo 106, que es de obligatorio cumplimiento. No han cumplido las consultas populares que frenan la minería en Girón, en Cuenca, Distrito Metropolitano, y la que frena el petróleo en el Yasuní. No han cumplido. Y alguno dirá, si no sirven esas consultas, ¿para qué tenerlas? Si no hubiera esas consultas, el territorio ecuatoriano sería un gran campamento minero. Y podemos hablar de minería otro día, Pedro, con gusto. Luego quieren echarse abajo otras dos consultas. La consulta previa, libre e informada, que está establecida en el artículo 57, numeral 7, para los pueblos indígenas, para los afroecuatorianos, para los cholos, para los montubios. Hay que preguntarles. Y esa consulta está respaldada con el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. Quieren echarse abajo la consulta ambiental para toda la sociedad, artículo 398. Estas consultas no se cumplieron. No hay un solo proyecto minero, Pedro, que hayan cumplido estas Sí, consultas. documentó en una conversación reciente con Luis Corral, documentó 3.040 concesiones metálicas que no han cumplido con ese artículo. No, ninguna, Pedro, ninguna. Y además, ninguna proyecto minero ni petrolero cumple, sobre todo minero, cumple con otro artículo de la Constitución, el 408. ¿Qué dice ese artículo? Es fantástico. Todo proyecto extractivista tiene que dejar al Estado más de la mitad del rendimiento, del beneficio, de la ganancia, de la utilidad. Ningún proyecto cumple eso. Ningún proyecto. Y Luego ahí yo quieren creo que la echarse. jurisprudencia es muy importante porque ya se expidió la ley 46, la ley en el año 2006, la ley 42, que planteaba que por no haber cumplido los contratos con lo que decía en la Constitución y en la Ley Orgánica de Hidrocarburos, las petroleras estaban obligadas a cambiar sus contratos para completarlos, porque había un hueco contractual, había un vacío contractual. Lo mismo Sí, pasa pero ahorita con los actuales contratos. La Constitución está por encima de las leyes, la Constitución está por encima de los Pero contratos. eso es en el papel, porque no hemos sabido nosotros empoderarnos Bueno, de la en el Constitución. año 2006 se cobró, bueno, no se cobró en el 2006, Bueno, no, pero se estás cobró en el hablando de 2007, previo a la 2008 cuando yo Constitución, estuve Pedro. de ministro, eso sí me acuerdo. Yo sé, no, Pedro,
pero ahí no había la Constitución todavía, no había la Sí, Constitución. Y pero igual eso lo que que te digo, sí, lo que es importante es esto, es decir, aquí hay metas que hay que señalar a los compañeros, a las compañeras, ¿no es cierto?, de que las cosas no están perdidas. no, Aquí, no, no está perdido nada, no está perdido nada, terminemos hablando de eso también. Pero ¿qué quieren echarse abajo estos señores? Quieren echarse abajo el derecho a la resistencia, que es un derecho democrático. Los seres humanos tenemos por naturaleza el derecho a resistir ante cualquier imposición, ante el poder, ante los atropellos. Eso nos sale desde adentro, porque los seres humanos somos de nación, gente libre, rebelde, que no podemos aceptar la esclavitud. La lucha de la humanidad ha sido la lucha por la emancipación, el derecho a tener derechos. Lo difícil que fue que las mujeres tengan derechos, que los pueblos originarios tengan derechos, que los esclavos se liberen, que en el Ecuador no les liberamos, les compramos la libertad, 1859, la manumisión de los esclavos, ¿ya? Pero el derecho a tener derechos es de una cuestión esencial de la emancipación del ser humano, eso está en nuestra naturaleza. Y ahí llegamos a un punto crucial que quieren echarse abajo, los derechos de la naturaleza. Ahí había uno de estos abogados defensores del presidente Noboa y de la nueva constitución que decía que no puede haber derechos de la naturaleza. Y llegó a decir textual, porque la naturaleza no es un ente vivo. Tamaña barbaridad, yo no creí que iba a escuchar nunca en mi vida, ¿ya? Y lo dice. Y habría entonces que plantearnos y habría que leer, empieza este tema en el artículo 10 que habla de los derechos de la naturaleza, y luego el artículo 71, 72, 73, 74, y aquí un asunto fundamental. Los derechos de la naturaleza, que no son lo mismo que derechos ambientales, ¿ya? Se están expandiendo por el mundo. Ecuador, con la Constitución de Montecristi, es un ejemplo en muchas cosas. Ese es uno de esos, ¿ya? Existen ya, Pedro, ojalá algún día hagamos un diálogo sobre esta cuestión, 40 países en el planeta donde los derechos de la naturaleza son una realidad. España, Alemania, Colombia, en Bolivia, en Panamá, en Nueva Zelanda, 40 países. Y todos se remiten a los derechos de la naturaleza constitucionalizados en Montecristi. Así que estábamos locos. No, ese fue un momento de creación. Nos sintonizamos con el mundo indígena, que ve a la Pachamama, la Madre Tierra, no como una metáfora, y nos sintonizamos con las luchas de resistencia que existen desde hace mucho tiempo atrás en nuestro país para impedir la destrucción de la naturaleza. Y llegamos nosotros a ese momento histórico y dimos un paso civilizatorio. ¿Y nos encontramos con qué? Un par de años más tarde, personalmente comencé a encontrarme con que esa disputa por los derechos de la naturaleza tiene una larga historia. Empieza con Francisco de Asís, claro, y eso se traduce en la encíclica del Papa Francisco, la Laudato Si. Laudato sí, sí. Las Los florecitas seres de San humanos, Francisco de eso, son 700 y pico de años. a que veas de dónde vienen, no es ninguna novelería. Hay juristas en todas partes del planeta. Yo podría mencionar a un chileno que ya murió, que en los años 80 hablaba de los derechos de la naturaleza. Eso conocido después, muchos años después de la Sí. constituyente de Montecristi. Godofredo Stutzi, Georg Leinbacher en Suiza. Hay distintos Y Max Neff personajes también juristas. escribía sobre eso, ¿no? ¿Quién? Max Neff. Claro, Manfred Max Neff tenía una línea en ese sentido, ¿ya? Pero él era economista, no era jurista, ¿ya? Luego tenemos físicos, Lovejoy y Margulis. Hablan de la naturaleza como un sujeto de derechos que merece respeto. Por si De acaso, la Jean filosofía. Margulis era casada con Carl Sagan, que para muchos serán una referencia muy famosa, sobre todo en los programas de televisión. Luego habría que anotar que en la filosofía, hace 500 años casi, había un personaje notable, Baruch de Spinoza, que hablaba de la natura naturanda, no de la natura naturada. La naturaleza que se hace a sí mismo. Hablaba de la mater natura. De ahí podemos saltar a otro personaje poco conocido en nuestro mundo, Hans Karl von Karlowitz, el primero que acuña el término sustentabilidad en 1713, que influye a Alexander von Humboldt. Podemos irnos, Pedro, en esta reflexión y nos vamos a encontrar incluso en la literatura. Ítalo Calvino, en el libro El varón rampante, en 1957, una novela, prefigura una conversación de Napoleón con un tipo que vivía en los árboles, y este personaje que estaba en ese espacio arbóreo le recomienda a Napoleón incorporar los derechos de la naturaleza en la nueva constitución. Y así podemos ir encontrando aproximaciones geniales de diversas partes del mundo.
¿ya? Y entonces los derechos de la naturaleza sería algo que no podemos perder. Pero ojo, aquí hay un riesgo. Si es que llega a pasar la asamblea constituyente de las oligarquías y vamos a tener una constitución regresiva en derechos, porque eso es evidente. Imaginarnos que puede mejorar es inocuo. La constitución actual tiene 444 artículos y el señor presidente Noboa quiere una constitución, un traje a la medida de 180, ya le está consultando a ChatGPT, porque esa es la realidad, eso es lo que él quiere, ¿no es cierto? ¿Cuáles artículos van a cortar? Podrían quedar algunos articulados ahí muy interesantes, los derechos de la naturaleza, pero los vacían de contenido, les vampirizan a los artículos, les tragan esencia. Y eso En es lo todo que lo hay que que estar sea atento. faroleo, pero nada en lo que tenga que ver efectos reales sobre la naturaleza real, sobre los recursos, sobre la situación de los sectores populares, sobre el tema de la soberanía, sobre el tema de la consulta previa, etcétera, etcétera. Esas son las cosas de fondo. Y tú planteaste algo que querías hablar. Yo te dije, vamos por partes, vamos a ir por partes. Hablemos de agua y tierra, ¿ya? Ahí hay dos artículos que no se han cumplido a cabalidad. Hay uno anterior, el artículo 12, que establece que el agua es un derecho humano fundamental. Artículo 12. El artículo 10 establece que la naturaleza es sujeto de derechos en todos aquellos aspectos que establezca la Constitución. El artículo 12 reconoce al agua como un derecho humano fundamental. Pero hay dos artículos más fantásticos, no se han cumplido. El 282, el previo al 283, porque están en sintonía, ¿ya? Prohíbe el latifundio y la concentración de la tierra. Prohíbe el acaparamiento y privatización del agua. Clarito, prohíbe, ¿ya? Y eso no se ha cumplido. Claro, las élites, los terratenientes, tienen terror de que eso se haga realidad y quieren echarse abajo la Constitución, ¿ya? Por eso la pregunta es, ¿quiénes y por qué quieren echarse abajo la Constitución? Veamos el artículo 318, hay muchos relacionados al agua. ¿Qué es lo que se dice? En el artículo 318 se prohíbe la privatización del agua y se establecen prelaciones en su uso. Primero, agua, ¿para qué? Para los seres humanos. Segundo, agua, ¿para qué? Para la soberanía alimentaria. Tercero, el ciclo vital del agua, el derecho del agua, el derecho de la Yakumama, dirían en el mundo indígena, ¿ya? Cuarto, agua para los sectores, para actividades, otras actividades productivas. ¿Ya? Esa es la realidad. Y eso les incomoda. El Para agua es ellos es vista. obvio que primero va a ser el agua para la minería, que necesitan muchísima agua dulce para derretir cerros enteros y sacar 4 partes por millón de cobre, Mira, 4 partes por Pedro, millón de molibdeno, si etcétera. queremos hablar de eso para que tengamos una idea, una información ahí, este rato el proyecto Mirador, que es el más grande en la cordillera del Cóndor, demanda para extraer al día 60.000 toneladas, algo así como 21 millones de litros de agua al día, 250 litros por segundo. Pero ya le autorizaron, sin un adecuado estudio de impacto ambiental, llevar la extracción de 60.000 toneladas a 140.000 toneladas. A que sepan los que no conocen mucho de minería, apenas 1% de esa monstruosidad de material es lo que se llama el concentrado. Eso es lo que se exporta, el 1%. 140.000 toneladas de material al día mandarán cerca de más de 50 millones de litros de agua, lo que consume Ibarra o Riobamba al día. Y esa agua queda contaminada, ¿ya? Y aquí se estableció además no solo que el agua es un derecho humano fundamental e irrenunciable, sino que es un patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida. Eso le pasarán tijera, porque eso les impide a las mineras seguir destrozando nuestro país. Si no tuviéramos estas disposiciones constitucionales, ¿cómo sería la realidad del Ecuador? Y un punto que quizás también es importante para entender por qué la lucha contra la Corte Constitucional, porque la Constitución, con la experiencia de lo que manifestamos ya hace largo tiempo en esta interesante charla, Pedro, trata de impedir que las constituciones sean cambiadas como camisa cada que las élites están en desacuerdo o que quieren echar abajo algún avance popular o que quieren enfrentar alguna crisis. Al considerarse a la Constitución como una norma vinculante, la Corte Constitucional entonces asume la facultad de sancionar las inconstitucionalidades, todos los actos inconstitucionales que puedan provenir de faltas provenientes, por ejemplo, del Estado, de las distintas instancias del poder, sean leyes, ordenanzas, actos administrativos, políticas públicas o sentencias. Y este es un tema fundamental. Por eso Noboa
quiso comerse la Corte Constitucional. Y ese es su empeño. Y lo ha dicho. La Corte Constitucional debe desaparecer. Tiene que ser una sala de la Corte Nacional de Justicia. Tenerle subordinada. Si logran controlar la Corte Constitucional, como ha sucedido en épocas anteriores, desaparece la posibilidad de hacer realidad lo que dice el primer artículo de la Constitución, un Estado constitucional de derechos y justicia. Eso les incomoda también tremendamente a esos constitucionalistas conservadores, que pueda haber una instancia que logre dirimir la resolución de conflictos entre los diversos órganos del Estado, que establezca, por ejemplo, la constitucionalidad de los estados de excepción, que eso les molesta. Quieren Y irrespetar que los calza estados de de excepción. manera ¿Cómo? funcional con la ley del como solito que hablábamos, del proceso de concentración tan brutal de la riqueza, del ingreso que se está dando en torno a la familia Noboa y sus amigos, necesita de manera inexorable una concentración del poder político y un Estado autoritario, no solamente en contra de los trabajadores, en contra de los indígenas, en contra de los opositores, en contra de cualquier voz disidente, sino que también van a tener que empezar a reprimir a sus propios colegas oligarcas. Bueno, Ya ha pasado. eso habrá que ver más adelante. Por lo pronto, el señor Noboa tiene un proyecto político de las oligarquías. No es el sol, no es un grupo aislado, son las oligarquías coaligadas para echarse abajo la Constitución de Montecristi que pone en riesgo sus privilegios. Eso lo veo clarito. Después habrá sus disputas, por supuesto, las pugnas interburguesas, las distintas facciones del capital tratarán de reacomodarse, pero lo primero que quieren es echar abajo este escollo que les permite seguir sobreexplotando a seres humanos y a la naturaleza. Este es el meollo del asunto, ¿ya? Y entonces, echar abajo la Corte Constitucional elimina un control que puede hacer esta Corte para el cumplimiento de la Constitución. Y eso comienza a verse ya en una suerte de debilitamiento de la institucionalidad democrática. La libertad de expresión está en riesgo. Hemos visto cómo se pretende intervenir y frenar a las personas y a las asociaciones. En estos días se les ha intervenido las cuentas, se les han congelado, se han iniciado procesos judiciales. Hay la posibilidad de intervenir no solo las cuentas, sino los teléfonos sin una disposición judicial. Ojo con todo lo que viene ahí atrás, ¿ya? Todo Ojo. esto ya ha pasado, Incluso, no son inventos, ya ha no, pasado. no, no, está pasando este rato con un reglamento. Ojo, ni es un decreto, un reglamento presidencial. Se anticipa que se sancionará a todas aquellas funciones o personas que apoyen a una comunidad que está luchando contra la minería. Bárbaro, terrible. Estamos viendo un escenario nocivo para la democracia. Estamos caminando hacia un régimen cada vez más autoritario. Y podríamos hablar, si me permites, muy rápidamente de las otras tres preguntas de la consulta. Ya, si me permites, Claro. rápidamente. Las dos que parecen las más atractivas. Dejar sin financiamiento a los partidos políticos y reducir el número de asambleístas. ¿Quién va a financiar a los partidos políticos? Las grandes empresas, Y por el narco, ejemplo. pues, y el narco. Pero por supuesto, pero vamos por partes, siempre despacio, Pedro, no atropelles, paciencia. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer estos señores? ¿Quién va a financiar? Las grandes empresas. ¿Te imaginas los partidos políticos locales? Las grandes constructoras apoyarán el nombramiento, la elección de un alcalde, le tendrán guardado. ¿Te imaginas lo que puede suceder? Los bancos, las mineras, las petroleras, los grandes exportadores. ¿Quién va a financiar? El narcotráfico. ¿Dónde están las chequeras interminables? Allí. Y hay gente que dice, está bien que hay que, cuidado, porque vamos a terminar privatizando la democracia. Cuidado privatizar la democracia. Eso es terrible. Luego, reducir el número de asambleístas. Menos asambleístas garantizan mayor calidad de los mismos. No, lamentablemente no, porque no está en el número de la calentura. Es otro el problema. Menos asambleístas, ¿qué va a provocar? La asamblea constituyente de la oligarquía va a tener 80 asambleístas, 50 provinciales. 14 provincias van a mandar uno solo, uno solo. Provincias como Chimborazo o Azuay se quedan con dos cada una. ¿Ya? Esto entonces genera una inequidad territorial democrática, regional democrática. Y en esas provincias amazónicas, en Cañar, en Bolívar, en Carchi, donde va a haber un solo, en Imbabura, donde va a haber un solo asambleísta,
Normalmente han estado presentes pueblos y nacionalidades indígenas a través del... Se van a quedar al margen. Luego tenemos 25 asambleístas nacionales, 6 de la migración, 25. ¿De dónde vienen los asambleístas nacionales? De Quito y Guayaquil. Y no te olvides, Pedro, que eso sí hay que decir con claridad. En esta legislatura, correístas y novoístas se pusieron de acuerdo para aprobar el sistema de distribución de escaños, que es el Dejón, que favorece a los partidos políticos más grandes. Entonces, no hay solución por ahí. Y el tema de las bases militares no resuelve el problema del narcotráfico. Ese es el argumento, hay que combatir el narcotráfico. Yo estoy de acuerdo, pero ese no es el tema, el camino. Ya tuvimos una base militar en Manta, 10 años, ya, 10 años. ¿Disminuyó el envío de droga? No, se multiplicó por 3, Pedro, se multiplicó por 3, está documentado. ¿Ya? La delincuencia creció, las violaciones a los derechos humanos fueron una constante, pescadores, prostitución infantil, hay documentos sobre eso. ¿Ya? Con En la banda de Colombia, los choneros creciendo en sus narices, pues. pero es que no es su tarea, no es su tarea. ¿Para qué servían ese avión norteamericano que hacía los vuelos? Para detener a nuestros compatriotas que trataban de salir por mar hacia los Estados Unidos. Y ni siquiera respetaban la norma del convenio firmado. A los pilotos ecuatorianos les mantenían en la cabina del avión mientras el avión estaba en vuelo sobre territorio ecuatoriano. Salían de la frontera, les mandaban a tomar café atrás y les volvían a ingresar a la cabina para aterrizar en Ecuador 12, 14 horas después. Es la historia. Hay instalaciones militares en Colombia, instalaciones militares estadounidenses en Colombia y en el Perú. Y en esos territorios no deja de crecer la producción de coca y cocaína. No deja de crecer. El año 2019, Pedro, retiraba, se despedía el embajador de los Estados Unidos en Quito y le preguntaron si los Estados Unidos quieren volver con una base militar a Manta. Y él respondió, los Estados Unidos no necesitan una base militar para combatir al narcotráfico. Hay otras formas para combatir al narcotráfico. Y terminemos recordando algo, Pedro, que es importante. Los norteamericanos ya estuvieron en Galápagos en 1941 cuando el territorio ecuatoriano había sido agredido e invadido por el ejército peruano. La provincia del Oro estaba en manos de tropas de Lima. ¿Ya? Y el domingo 10 de diciembre de 1941, Japón ataca a los Estados Unidos en Pearl Harbor. Toda América se solidariza con Washington, ¿vale? Es entendible, por supuesto, y sin autorización expresa del Estado ecuatoriano, desembarcan tropas extranjeras norteamericanas en Galápagos, en Baltra, en la península de Santa Elena, en Salinas, sin autorización expresa del Estado ecuatoriano. Recién el 24 de enero del año 1942 se autoriza la presencia de las tropas norteamericanas en Salinas. Y recién el 2 de febrero se autoriza la presencia de tropas norteamericanas en Baltra. ¿Qué pasa entre las dos fechas? El 29 de enero de 1942 se obligó al Ecuador a suscribir el protocolo de Río de Janeiro, con el cual perdimos el derecho a exigir una salida soberana al Amazonas. ¿Y sirvieron las tropas extranjeras para defender nuestra soberanía? No. Y Pedro, ¿y cómo quedó Baltra? Porque algunos dicen nos pueden ayudar incluso no solo a combatir el narcotráfico, sino también a combatir a las flotas pesqueras chinas. Eso dice el señor Noboa, que dice cualquier cosa. Él es como la chimotrufia, dice una cosa y después dice otra. Igual, ¿no es cierto? Pero el hecho dijo que iban a combatir a las flotas chinas. ¿Cómo quedó Baltra? Destrozada. La Desapareció bombardearon toda la fauna. y la bombardearon. No solo ahí, sino en varios sitios, porque era un sitio de entrenamiento. Y alguien dirá, ¿por qué oír ese argumento? Por eso te digo, Pedro, que eso pasó hace 80 años, que hay... No, no, no. Hay información documentada de qué es lo que está sucediendo, por ejemplo, en el Hawái con las bases militares, en Vieques, en Puerto Rico, con las bases militares norteamericanas, en Panamá con las bases militares, en Guam, una última información que circula estos días, no solo la destrucción ambiental, sino una epidemia de cáncer en la población de Guam derivada de todos los desechos del armamento. Yo creo que eso es importante tener en cuenta. Y un dato interesante, en 1946, cuando ya se iban, trataron de quedarse pagando $20 millones para alquilar Baltra por 99 años. Y el presidente Velasco Ibarra les dijo no, fuera. Y ese es un no con patriotismo. Esa es una forma de entender el tema. Yo creo que entonces aquí, además, Pedro,
Y este es un punto medular. Hay que leer la pregunta. La pregunta A, la primera de la consulta, ¿ya? Se abre la puerta no solo para que entren bases militares, sino para entregar instalaciones militares a tropas extranjeras y a quién más, a mercenarios, ¿ya? Auxiliares, ¿cómo dice la pregunta a la parte final? Ahí está clarito el tema la puerta a mercenarios. Tropas, una soldadesca, sin patria, sin Dios y sin ley, a la cual no le interesa la paz porque no es su negocio es la Además está guerra. garantizada la impunidad, ¿no? Con el Estatuto de la Fuerza firmada por Uf, Noboa el año eso, anterior. te podría leer todos los beneficios que tienen. No se acogen a la ley ecuatoriana. ¿Cómo tenían las tropas de Manta tampoco? Pocos o muchos, pero estaban con la inmunidad diplomática y tienen una serie de beneficios brutales. En ese escenario, yo me hago una pregunta. ¿Qué estarán pensando en las Fuerzas Armadas y en la Policía Nacional? ¿No es esto un reconocimiento tácito, explícito del gobierno de que no tiene confianza en que nuestra fuerza pública tenga la capacidad para enfrentar esas tareas? ¿Y para qué quieren Es los una Estados Unidos? humillación pública a las instituciones armadas del país, ¿no? Es una bofetada, esa es mi perspectiva. Pero entonces, ¿por qué se quiere establecer una base militar allá si no sirve para combatir el narcotráfico ni para prevenir la destrucción ambiental? Porque eso es lo que demandan los Estados Unidos. Es un tema de geopolítica internacional. Los Estados Unidos están preocupados por el avance de China. Por lo pronto, el avance de China en América Latina es comercial. Se construyó ese enorme puerto en Chancay, a 90 kilómetros al norte de Lima. ¿Cuál fue la respuesta de los Estados Unidos? Construir una base militar para observación espacial, la más grande en el hemisferio, en la parte sur, ¿ya? En Talara, al norte de Perú, al sur de Ecuador. Y ahora quieren ir cerrando un polígono geoestratégico de control del mar con Galápagos, con Salinas o con, o con Manta. ¿Ya? Esos son temas que hay que recordar acá. Y el presidente de la República puede decir lo que quiera, pero aquí está dando una señal indiscutiblemente indignante. No ha esperado que se resuelva en las urnas si vamos o no a permitir el regreso de bases militares. Ya está negociando dónde van a estar las bases militares. Esa es la forma de entender y de respetar la democracia de este presidente de la República. ¿Qué pasaría si es que logra concentrar más poder? Vamos a tener un régimen con rasgos cada vez más dictatoriales y fascistas. Hay que asumir esto con una enorme responsabilidad, Pedro. Este rato no es para seguir profundizando las disputas que podamos haber tenido. Entre los distintos grupos progresistas, de izquierdas en plural, sociales, ha habido muchas disputas y algunas de esas diferencias pueden ser muy importantes. Ahora hay que dejar todo eso parqueado a un lado, porque o nos unimos o nos hundimos. En juego está la democracia, los derechos, la paz, la posibilidad de construir una sociedad fundamentada en la justicia social y la justicia ecológica, radicalizando la democracia. Bueno, con estas palabras dejemos ahí, hermano, porque te quedarías vos mismo comprometido para seguir conversando. Te quedan muchísimos. Cuenta conmigo, ya sabes, coordinamos, hay que coordinar bien y cuenta conmigo. Bueno, Para un mí ha gran sido un abrazo. gusto, Ojalá un honor esta conversar documentación contigo, sea de Pedro. utilidad para nuestra audiencia. Que pases muy bien. Espero, Gracias. un gran abrazo y muchas gracias. A ti.